precio del barril de petróleo del crudo de Texas se desplomó esta mañana por debajo de los $70 el barril. Y esta es una muy buena noticia para países importadores netos de petróleo y sus derivados como República Dominicana. Eso sí, hay que aclarar que los precios internos de nuestro país dependen más de los productos terminados que del precio del crudo de Texas. Pero estos precios también se han reducido, por lo que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES estaría en capacidad de el próximo viernes anunciar una rebaja, aunque sea parcial, de los derivados del petróleo, fundamentalmente de dos que influyen en el índice de precios al consumidor, como el gas licuado de petróleo y el gasoil no premium. Esto es importante porque esta medida ayudaría a reducir la inflación, que ha sido el objetivo fundamental de la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Así permitiría un cambio en la medida de lo posible de la postura restrictiva en términos monetarios y coadyuvaría a que algunos sectores que son muy sensibles a la tasa de interés pudieran en el futuro proyectar un mejor desempeño ante una reducción potencial de la tasa de política monetaria. Buenas noticias debe anunciar el Ministerio de Industria y Comercio, aunque sean parciales, pero algo es algo, y que en la función de precios de los dominicanos vuelva otra vez aquello de que si sube, sube y si baja, baja. Vamos a una pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Continuamos en CAE en la Noche, la revista más completa en materia de economía y finanzas que tiene la República Dominicana. Y este segmento lo vamos a comenzar con una muy buena noticia, y es que el Ministerio de Trabajo anunció el aumento de 30.6% promedio para el salario mínimo de los trabajadores del sector turismo. Ese aumento se haría en 2 tramos, uno junio de este año y el próximo tramo en el primer trimestre del próximo año. Y es una muy buena noticia y habla del gran trabajo que ha venido realizando el Ministerio de Trabajo en materia de intermediación laboral, y es que es no solo veedor, sino garante de los acuerdos entre empleados y empleadores de distintos sectores de la economía. Este es otro más de los acuerdos de aumento de salario en términos sectoriales que ha logrado esta gestión de Luis Miguel de Camps, actual ministro de Trabajo, y todo su equipo, que ha puesto un gran empeño en garantizar aumentos vía acuerdos, aumentos vía el Comité Nacional de Salarios para garantizar la paz laboral, un elemento esencial en nuestro país que debe ser ponderado en su justa dimensión. La paz laboral implica paz social y convivencia pacífica, porque lógicamente cuando se llegan a acuerdos y se cumple con los elementos que da la Constitución y la ley para que así se haga, habla de una sociedad que de alguna manera entiende cuál es el rol tanto de trabajadores como de empleadores y del Estado en esta concepción tripartita de las relaciones laborales en República Dominicana. Pero vamos a ver, señor director, en qué consiste este aumento de 30.6% promedio y cómo lo vamos a ver aquí en pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas dentro del sector turismo, que es el sector que hasta ahora lleva la voz cantante en materia de crecimiento económico. Aquí está los salarios mínimos de acuerdo al escenario que se logró el acuerdo. El salario mínimo actual, estamos viendo en las grandes empresas, es de 14,000 pesos, en las medianas empresas de 10,650 pesos y en las pequeñas de 9,500 pesos. El acuerdo implica que ya para mediados de este año, es decir, junio, el próximo 1 de junio, ese aumento pasaría a 16,100 pesos para las grandes empresas, 13,685 para las medianas y 13,685 para las pequeñas, es decir, iguala las pequeñas y medianas empresas del sector. Pero para el segundo mes del próximo año, es decir, febrero del próximo año, aumentaría a 16,800 pesos en el caso de las empresas grandes, 14,161 para las empresas medianas y pequeñas. Y de verdad que esto es importante, señores. El hecho de que el sector turismo sea quien esté mostrando los mejores números en términos sectoriales y que esté a la vanguardia del crecimiento económico de nuestro país, implica que lógicamente quienes empujan y quienes sustentan el crecimiento de ese sector también sean compensados en el pago al factor trabajo, que es el sueldo o salario, con la mejora que está teniendo ese sector. Y es importante, repito, hacerlo en términos de consenso, en términos de acuerdo, porque eso es lo que garantiza que sean sostenibles en el tiempo. Y se está haciendo en 2 tramos, repito, el 1 de junio de este año, o vamos a decir que sí, el 1 de junio de este año sería el primer tramo y el segundo tramo sería para febrero del próximo año. Repito, esto es una muy buena noticia, se ha hecho en otros sectores de la economía dominicana y muestra de alguna manera la comprensión tanto por parte de empleadores y empleados y la capacidad, y vamos a venir al piso, señor director, la capacidad que ha mostrado el Ministerio de Trabajo de hacer esta intermediación, no solo de ser veedores, sino garantes de los acuerdos que se lleguen en este Comité Nacional de Salarios. Entonces, repito, la buena noticia, un aumento promedio de 30.6% para el salario mínimo del sector turismo.
Y eso, lógicamente, que coadyuva y atrae a nuevos trabajadores al sector y de alguna manera modula, por decirlo en términos académicos, todo el espectro del mercado laboral de ese sector, que lógicamente si va a crecer va a atraer más trabajadores para que sustenten los servicios que ofrece la antigua llamada industria sin chimenea, que está siendo quien lleva la voz cantante en el crecimiento económico de nuestro país. Reiteramos nuestras felicitaciones al ministro Luis Miguel de Camps y a todo su equipo por el gran trabajo que están haciendo, calladito, sin hacer mucho estruendo, anuncian estos aumentos sectoriales cuando ya es un hecho, mientras tanto sientan en la mesa de negociación a empleadores y empleados con el menor ruido posible. Eso podría coadyuvar más adelante a una modificación tanto del Código de Trabajo como la Ley de Seguridad Social, que serían o que son los elementos que de alguna manera regulan y modelan el mercado de trabajo en la República Dominicana. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Continuamos en CAE la Noche y de verdad que cuando nosotros hablamos de coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, nos referimos a que ambos elementos, que son los que diseñan la política
macroeconómica, es decir, por la parte monetaria, el Banco Central, y por el lado fiscal, el Ministerio de Hacienda, estamos diciendo que esta coordinación es lo que coadyuva o lo que ha coadyuvado a que la inflación se mantenga en un dígito en nuestro país y que en este año pueda alcanzar el rango meta que establece el Banco Central de 4 más o menos un 1%, es decir, que la inflación esté entre 3 y 5%. Recientemente hubo una publicación hace pocas horas del ministro de Hacienda, el licenciado Jochi Vicente, diciendo que en la última colocación de bonos internos que había hecho el Ministerio de Hacienda, había logrado una tasa de 10.47% menor a las tasas a las que había colocado previamente títulos de deuda pública en el mercado interno. Señor director, vamos a poner esta lámina para que se pueda ver esa importante colocación del Ministerio de Hacienda de 10.47, menor desde el año 2022, es la menor desde el año 2022, que fue de 12.87, actualmente está en 10.47. Eso quiere decir que las expectativas de inflación son menores, o se espera que la inflación siga reduciéndose. Esto es importante porque es que el mercado, y vamos al piso, señor director, cuando los inversionistas están confiados en el desempeño económico de República Dominicana, que va a crecer a una menor tasa, pero sí va a tener una menor inflación, pues lógicamente están dispuestos a comprar títulos de deuda pública a una tasa de interés menor. ¿Por qué? Porque el inversionista lo que mira es la tasa de interés real, es decir, la tasa nominal menos la inflación. Y si lo que se espera es que la inflación se reduzca, pues lógicamente con todo lo demás constante, los inversionistas van a estar dispuestos a comprar títulos de República Dominicana a una tasa de interés nominal menor. Pero, ¿qué es la inflación? ¿Qué es la inflación? Para eso, consideramos de interés reproducir una entrevista a la directora de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central, Elina Rosario, que lo explica con lujo de detalles de cómo se mide la inflación y cómo los ciudadanos la perciben y cuál es el gap o la diferencia entre lo que se estima en términos matemáticos y estadísticos y cómo la gente percibe el tema de la inflación. Pero ¿quién mejor que la directora de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central, Elina Rosario, para explicarlo? Así es que a continuación lo dejamos con esta interesante entrevista cortesía del Banco Central de la República Dominicana. Hola a todos. El Banco Central de la República Dominicana tiene entre sus funciones cuantificar la inflación. Pero, ¿qué es la inflación? ¿Cómo se mide? ¿Por qué a algunos nos parece que la inflación reportada por el banco no se corresponde con los precios de algunas cosas que compramos? ¿Cómo nos afecta una inflación muy alta, pero por otro lado, Elina Rosario? Elina Rosario es graduada en Economía con especialización en Matemáticas y maestría en Economía Aplicada y desde mayo del año 2019 es directora del Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central de la República Dominicana, un departamento que compila, entre otras cosas, la actividad económica, la fuerza laboral, el flujo turístico y el índice de precios al consumidor, tema que precisamente nos interesa en esta ocasión. Bienvenida, Elina. Muchas gracias, señor Luis Martín. Pues te propongo que comencemos definiendo lo que es inflación. La inflación, como todo el mundo la conoce, es un indicador bastante importante para la toma de decisiones, por lo que es bastante válido que empecemos por ahí para orientar a la audiencia de qué se trata. Este es un indicador que refleja el cambio de los precios que se producen en una economía en un periodo determinado, atendiendo a una canasta de bienes y servicios que consume habitualmente una familia dominicana. Esto parte básicamente de lo que estas familias consumen en mayor frecuencia y cantidad y satisface sus necesidades cotidianas. En palabras llanas, para el entendimiento,
La inflación nos permite cuantificar cómo han variado los precios en la economía y por consiguiente si se requiere de más recursos o menos recursos para comprar los bienes y servicios que satisfacen las necesidades de estas familias a lo largo de un periodo determinado. ¿Y cómo se mide? ¿De dónde sale esa cifra que el Banco Central a través de tu departamento da a conocer mensualmente? Para empezar, el Banco Central como institución responsable de la compilación y estimación del índice de precios al consumidor, en primera instancia construye lo que se conoce como la canasta familiar. Esta está compuesta por un grupo representativo de artículos, tanto de bienes como de servicios, que consumen los hogares de manera habitual. Posteriormente construye esta canasta, entonces estima el costo de la misma, recolectando los precios mediante la encuesta nacional de precios al consumidor, aplicada en 11.168 establecimientos comerciales que fueron seleccionados a lo largo de todo el territorio nacional y se encuentran distribuidos en 79 distritos municipales. Al mes se alcanza una muestra promedio de 193.000 cotizaciones de precios, lo que hace que este indicador sea lo suficientemente robusto. Una vez levantada esta información por un grupo especializado de encuestadores que se tienen en campo, un personal de planta altamente capacitado procesa esta información, llevando a cabo un proceso minucioso de validación, porque es importante también que lo que se recoge en campo, cuando se recibe aquí en planta, sea debidamente validado. Y luego entonces se convierte esta información o estos datos en un índice promedio ponderado. Ya una vez se obtiene este índice de precios al consumidor, la inflación no es más que la variación de ese índice de precios al consumidor. La variación, en este caso, porcentual. Es importante destacar que el análisis de la inflación se puede ver desde una óptica mensual, es decir, la comparación de lo que pasa en un mes con respecto al mes anterior, o se puede ver anual, que es comparar lo que ha pasado en un año con respecto al año inmediatamente anterior. Tiene distintas formas de analizarse dependiendo de la utilidad que quiera el analista o el usuario o el agente económico que le esté interpretando. Es muy importante destacar que el sistema que se utiliza en la República Dominicana para calcular el IPC se basa en el manual que preparan los organismos internacionales especializados en la materia. En este caso, el manual vigente fue preparado por el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, el Banco Mundial, la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas, entre otras instituciones especializadas. Esto lo que nos quiere decir es que el cálculo del IPC es confiable y además incorpora los adelantos y mejoras existentes para obtener los resultados más precisos y que sean comparables con otros países. Mencionaste canasta familiar, un término que ya es de uso de los medios de comunicación y del público. Me gustaría, para información de quienes nos escuchan y nos ven, que abundaras un poco más sobre ese término. ¿Qué es la canasta familiar y cuáles productos y servicios la componen? Sí, la canasta familiar es este conjunto de bienes y servicios que adquieren las familias. Esta información se encuentra segmentada de la canasta familiar utilizando la clasificación de consumo individual por finalidades de las Naciones Unidas, lo que facilita la comparabilidad internacional. De este clasificador entonces se derivan 12 grupos de bienes y servicios. Los voy a listar para orientación de toda la población. Alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, vivienda, muebles y artículos del hogar, salud, transporte, comunicaciones, recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles, y por último, bienes y servicios diversos. Dentro de cada uno de estos grupos hay una cantidad de artículos que representa la diversidad del consumo de los hogares en los productos que pertenecen a cada una de estas clasificaciones. La composición de esta canasta, que es la base de la información, se levanta a través de la encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares,
la cual se realiza habitualmente cada 10 años en los países. Y es la recomendación y la práctica habitual. Esto permite conocer la distribución del gasto del hogar, en este caso del dominicano, y la última versión que se levantó por parte del Banco Central fue en el año 2018. Y esta es la información base que permitió la construcción de esta canasta familiar que sustenta el índice de precios al consumidor. Elina, ya nos has explicado qué es la inflación, cómo se mide y además nos has hablado de la canasta familiar, qué es y cuáles elementos la componen. Ahora me gustaría que pasáramos a los efectos de la inflación. Por ejemplo, ¿cómo afecta una inflación alta a las personas, a los comercios, a las empresas? Cuando nos referimos a una inflación alta, estamos hablando de que el nivel de precios en la economía ha aumentado. Ante una situación como esta, si el nivel de ingresos se mantiene estable o igual, automáticamente se va a producir una reducción en el poder adquisitivo. ¿A qué nos referimos con esto? Con la misma cantidad de dinero que genero, voy a tener la capacidad de adquirir menos productos hoy que lo hacía en el pasado, porque tengo el mismo nivel de ingreso, pero los precios han aumentado. Por lo tanto, ante un nivel de precios inestable, los consumidores y las empresas no podrán identificar claramente las variaciones de precios, lo que les va a dificultar la toma de decisiones adecuadas entre consumir y ahorrar para los consumidores o entre contratar empleados o invertir para el caso de las empresas. Otro efecto de una inflación muy alta es que eleva el nivel de incertidumbre en la economía, lo cual puede desestimular la inversión productiva. Esto genera automáticamente un menor nivel de inversión que frena el crecimiento económico y tiende a generar desempleo, con lo cual se deterioran los salarios y profundizan los desequilibrios sociales. Y si ocurriera lo contrario, ¿qué pasaría si tuviéramos, digamos, una inflación cero o una inflación incluso negativa? La inflación cero o negativa no es conveniente. La literatura económica estudia ampliamente o ha estudiado históricamente ampliamente estos efectos y la verdad es que no se recomienda tener una inflación cero o negativa por un periodo sostenido. Por el contrario, la teoría está a favor de una inflación baja, estable y predecible. Se considera, por ejemplo, en un escenario en que una persona tenga que invertir o consumir, comprar particularmente un bien en específico, y imaginando que estuviésemos en un periodo de inflación negativa, es decir, que la trayectoria de los precios va de manera descendente, ¿qué va a pasar con esa persona cuando vaya a comprar en los próximos días un artículo? Va a decidir hoy no hacerlo y esperar a que baje. Entonces, esto automáticamente tiene un efecto en las empresas, los productores. Si todo el mundo actuara de la misma manera, entonces las empresas se van a ver afectadas por la disminución en sus ventas y, por consiguiente, en los ingresos que generan. Esto podría llevarlos a tomar acciones con el personal, ya sea para despedirlo o no contratando más, y se traduciría en un aumento del desempleo y precios más bajos. En resumen, la caída prolongada de precios puede convertirse en un círculo vicioso que afecta a la economía de manera negativa y provoca una desaceleración. Ahora, Elina, me hago portavoz de una pregunta que se hace mucha gente en todo el país. ¿Por qué la inflación de un lugar, digamos por ejemplo el Gran Santo Domingo, es diferente a la inflación de otro lugar, por ejemplo Pedernales? Es una pregunta, como usted dice, que el Banco Central recibe de manera reiterada y creo que es un momento propicio para poder orientar entonces a la población de por qué sucede este efecto. Y quiero aquí detenerme como a hacer una distinción entre lo que es el nivel de precios y la variación de precios, porque en ocasiones tal vez la duda surge porque vemos niveles de precios distintos. Es natural que los bienes producidos en una región sean distintos a los bienes que se comercializan en otro lugar del país, como es el caso de Santo Domingo.
Si un rubro agrícola es producido en una provincia del interior del país, cuando viene hacia Santo Domingo, que ya tiene incluso incorporado el factor de los márgenes de transporte y los márgenes comerciales, entonces el nivel de precios es distinto. Ahora bien, la variación del precio también tiende a ser diferente entre una localidad y otra, en el que va a incidir también los patrones de consumo de cada una de las regiones y los niveles de ingreso de las personas que habitan en esta área. Es por esto que el Banco Central presenta la información del índice de precios al consumidor y a su vez de la inflación segregada en las distintas regiones del país y le da seguimiento a los precios utilizando una canasta representativa de cada una de ellas, de las regiones, para que refleje realmente cuáles bienes y servicios son los que se adquieren con mayor frecuencia en cada una de estas zonas, así como cuáles representan un mayor porcentaje del gasto de consumo total de la misma. Todos estos factores que he mencionado al final arrojan niveles de inflación, es decir, de variación de precios que pueden diferir entre las 4 regiones en que está distribuido el territorio nacional. En este caso, como ya mencioné, el Banco Central presenta la información como el Gran Santo Domingo o región Osama o metropolitana, que comprende el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, la región Norte o Cibao, la región Sur y la región Este. Otra pregunta relacionada y que también se hace mucha gente cada mes cuando el Banco Central da su cifra de inflación. ¿Por qué la cifra que da el banco no coincide o no se parece con esos precios de productos que compramos en las tiendas, en los supermercados, por ejemplo? Sí, aquí este efecto se da, primero que todo, creo que sería importante recordar que cada persona tiene patrones de consumo distintos, cada persona, cada familia, y cuando, por ejemplo, una persona gasta todo su ingreso en ropa, otra persona lo gasta en viajes, otra persona lo gasta en comida, otra persona sencillamente destina una gran parte de su ingreso a ahorrar. Cada uno de ellos va a percibir la inflación de una manera distinta, debido a que los bienes y servicios que consumen su canasta personal van a evolucionar o a variar de manera distinta en el tiempo. También, para poner también un ejemplo ilustrativo, si visitamos, por ejemplo, el supermercado y nos fijamos en los artículos que están comercializándose en un supermercado en específico, no vamos a estar considerando también los artículos que se venden fuera de los establecimientos comerciales, como es el caso de la gasolina. En el supermercado voy a ver los precios de los alimentos y haciendo esta visita al supermercado, voy a tener una impresión de la variación de precios sin contemplar que la canasta está compuesta por otro tipo de bienes y servicios que también juegan un rol en lo que es la variación de la o el comportamiento de la inflación. Al final de cuentas, es importante entender que la inflación se compone de una canasta que viene a ser un promedio de lo que todas las personas del país consumen. Entonces, en este caso, el cálculo del IPC, que toma en cuenta la canasta familiar en toda su amplitud y variedad, a pesar de lo que particularmente pueda consumir una persona, va a arrojar resultados que al parecer de una persona individual serían disímiles o que no se corresponde con la realidad particular. Pero esto viene de un gran promedio de la información de todos los consumidores y de la variación de todos los precios en la economía. Elina Rosario, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender mejor este tema de la inflación de tanta importancia para la economía y para la vida de las personas. Hemos conversado con Elina Rosario, directora del Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central de la República Dominicana. A ustedes les agradecemos la atención y les invitamos a buscar más información sobre este tema en la página web del Banco Central www.bancentral.gov.do.
Reciban un cordial saludo desde el Banco Central de la República Dominicana. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar?